Hola chicos, la clase de hoy veremos lo que es una simulación constructiva para que vean un poquito lo que vamos a hacer en la clase. Va a ser algo más o menos así. Para comenzar, nuestro proyecto es un proyecto estructural. Ahora, si nos damos cuenta, este elemento, por ejemplo, no nos va a servir. Lo vamos a seleccionar, con un clic derecho le vamos a colocar ocultar. ¿Ya? Ahora, cuando yo quiero hacer una simulación constructiva, lo primero que tengo que hacer es verificar qué elementos son los que tengo en mi construcción. Para eso voy a ir a inicio, a árbol de selección y voy a ver cada uno de los elementos que tenemos en nuestra casita. Entonces, por ejemplo, esto es lo que ocultamos. Si yo, por ejemplo, pincho armazón estructural, me va a mostrar lo que es el sobrecimiento. Luego, si yo pincho, por ejemplo, cimentación estructural, tengo las fundaciones. Así yo puedo ir detectando los elementos. En habitaciones, por ejemplo, era lo que habíamos ocultado, así que eso no nos va a servir. Después aparecen muros. Si yo pincho, me aparecen todos los muros que tiene en el primer piso. Pilares estructurales. Y luego si vamos, por ejemplo, a la parte que dice cielo, aquí tenemos la viga de coronación, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, si vamos a suelo, podemos ver la losa. Todos estos elementos que tiene nuestra casita nos sirve conocerlo porque en base a esto nosotros podemos hacer lo que es la programación o la famosa carta Gantt que nosotros conocemos. Entonces, ¿en qué va ligado la carta Gantt con el timeliner? Es que nosotros vamos a hacer una secuencia constructiva en base a la programación que tenemos. ¿Qué va a hacer? Que vamos a construir nuestra casa en tiempo real. Esa es la simulación. Primero tenemos que definir la línea de tiempo que esto tiene. Entonces nos vamos a ir a inicio, a timeliner, y luego nos va a aparecer esta tablita. Si ustedes se dan cuenta, esto es un formato bastante conocido porque es el mismo formato de una carta Gantt. Acá, por ejemplo, tenemos todo lo que son nuestras tareas de nuestra carta Gantt y aquí vamos a tener el diagrama de la carta Gantt con cada una de las tareas que nosotros decidamos designarle. También aparece una parte que dice orígenes de datos. En orígenes de datos yo puedo importar de algún programa o algún software que podamos hacer una carta Gantt. Podemos importarla, por ejemplo, de Project, de Primavera o un formato CSV corta. Entonces, yo puedo hacer la importación y me ahorro el de estar creando una a una las tareas. También aparece otra pestañita que es configurar, en la cual nosotros vamos a configurar esta simulación y luego podemos verificar la simulación de cómo va a quedar nuestra secuencia constructiva en base a la carta Gantt que nosotros vamos a diseñar. Ahora, para partir diseñando nuestra carta Gantt nos vamos a ir a tareas. Vamos a añadir nuestra primera tarea y tal como observamos podemos ir mirando nuestro árbol y por ejemplo en este caso nosotros tenemos en el árbol de selección como primera instancia las fundaciones, ¿cierto? Entonces yo me pongo en la tarea número 1, si se fijan, como que se seleccionó y empiezo a escribir el nombre, por ejemplo, fundaciones. Por ejemplo, también puedo añadir una tarea que sea sobrecimiento, por ejemplo,
sobre cimiento, vamos a agregar la tarea pilares. Vamos a agregar esos 3 ítems nomás, solamente para que vean cómo programamos esta parte de la simulación. Pilares. Ya, entonces, si nosotros nos fijamos en nuestro dibujito, vamos a hacer las fundaciones en primera instancia, luego vamos a hacer el sobrecimiento y luego los pilares. Ahora, si se dan cuenta, acá me dice un inicio planeado, un final planeado, un inicio real y una finalización real. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo yo puedo hacer la coordinación de la simulación como está planificado hasta el minuto, pero en un momento que esto se empiece a construir, yo también puedo ir verificando si por ejemplo me atrasé, por ejemplo, por qué me atrasé, en qué tarea me demoré más de lo que yo había planificado. Entonces súper bueno. Para crear el tema de las fechas de la secuencia constructiva, yo voy a ir acá, por ejemplo, en fundación y vamos a definir un inicio. Coloquemos el mismo día de hoy, ya está seleccionado, le colocamos Enter. Supongamos que en la construcción, si yo voy a hoy día, supongamos que el día 3 vamos a terminar, entonces le colocamos 3 de febrero. 03 del 03 del 02 y le colocamos Enter. Ya, ahora, si nos vamos a lo que es el diagrama, ya nos está apareciendo que estamos trabajando acá y vamos a terminar el 3 de febrero. Vamos a hacer los pilares como segunda alternativa y la vamos a hacer post construcción de la fundación. Entonces si terminamos por ejemplo el 3 de febrero, vamos a partir acá el 04 del 02. Supongamos que yo ya tengo todo lo que es mi carta Gantt. Entonces yo qué tendría que hacer para que esto se sincronizara con lo que es mi dibujo. Yo tengo que, por ejemplo, voy a seleccionar las fundaciones, voy a ir y seleccionar una de mis fundaciones y voy a colocar enlazar selección actual. Pero si yo selecciono esta opción, solamente me va a enlazar esta opción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a ir a seleccionar mismo y puedo buscar el mismo nombre, por ejemplo. Entonces ahí ya me la selecciono todo y ahora otra vez vamos acá y coloco enlazar selección actual y ya me aparece enlazado. Para verificar que realmente se me enlazó, voy a ir a la parte donde me encuentro acá de descripción y dice enlazado y ya tengo enlazado. Entonces, ¿cómo lo sé? Por ejemplo, si yo pincho otra, yo pincho acá y me aparece seleccionado. Vamos a seleccionar otra cosa para que se note. Por ejemplo, si estoy en otro lado, selecciono seleccionado enlazado y me marca lo que yo tengo enlazado. Entonces lo mismo que tengo que hacer con las otras opciones. Sobrecimiento, por ejemplo, voy a pinchar un sobrecimiento, voy a seleccionar el mismo con el mismo nombre y me van a aparecer la de arriba. Pero el tema es que yo no quiero seleccionar la de arriba. Entonces, ¿qué hago? Y vamos a no seleccionar ninguno. Ahí vamos a ir al arbolito que tenemos acá de armazones y vamos a poner armazón. Ya, esa es la otra opción que tenemos para seleccionarla. Ahora, si yo quiero chequear que efectivamente se haya seleccionado solamente el sobrecimiento y no mi viga de coronación, voy a pinchar cualquier otro elemento, por ejemplo esta cercha, y voy a ir otra vez a enlazado y pinchar enlazado para ver si se enlazó lo que necesito. Y efectivamente se enlazó. Luego, en pilares también voy a enlazar lo que son los pilares. Este es más fácil. Entonces yo selecciono, coloco seleccionar mismo nombre, me selecciono todos los elementos del mismo nombre y vamos a colocar enlazar selección. Una vez que tengo designada lo que es
la carta Gantt, los nombres de las tareas, las fechas de las tareas y enlazado nuestro modelo, tenemos que verificar qué tipo de tarea es. ¿A qué me refiero con qué tipo de tarea? Es porque si yo pincho, por ejemplo, acá en tipo de tarea, yo puedo generar algo que sea temporal, como por ejemplo una instalación de faena, demoler o construcción. En este caso yo le voy a colocar construcción. Entonces voy a definirlos a todos como construcción. Si yo voy a configurar, me aparece qué tipo de colores quiero dar al aspecto. De igual manera, esto uno lo deja generalmente así. Después voy a la parte simular. Cuando llegamos a la parte de simular, podemos ver varias cosas. Por ejemplo, la fecha en las cuales nosotros vamos a hacer nuestra simulación. Entre el 23 de enero y el 17 de febrero. Si yo pincho configuración, podemos modificar, por ejemplo, estas fechas, pero la idea es que se guíe 100% por lo que es nuestra carta Gantt. También podemos, por ejemplo, definir la cantidad de segundos que va a tener de duración. Ya vamos a poner unos 10 segundos solamente para visualizar. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar los textos y generar animaciones, pero les quiero hacer una previsualización de una simulación. Coloquemos aceptar y si yo aprieto, por ejemplo, acá, puedo ir mostrando cómo funciona. Se dan cuenta que se empieza a colocar un color como verde porque por diseño aparece ese color verde. Bueno, esto fue bastante rápido porque yo lo programé así, pero si se dan cuenta, pongámosle otra vez, coloquémosles otra vez simulación. Si se dan cuenta, empieza a notarse de forma como una sombrita verde antes de la construcción porque se supone que se está procesando, ese elemento se está construyendo. Entonces, ¿cómo yo puedo configurar esos colores? A configurar. Y claro, si nos vamos a construcción, nos aparece que es color verde y tiene un 90% de transparencia. Entonces, si yo lo pincho en dos clics izquierdo, puedo ir colocando los colores, por ejemplo, que quiero. Un 90% de transparencia. A ver, veamos ahora cómo quedó. Ahí siento que queda un poquito mejor. Ahora, si se dan cuenta, lo que es la simulación, solamente nos aparece esta simulación como con un tipo de cámara. Entonces, para esto, nosotros podemos hacer la modificación de estas vistas. Por ejemplo, si yo quisiera visualizar, por ejemplo, en el inicio acá, después yo quisiera mirar, por ejemplo, desde arriba o de este enfoque. Como yo quisiera hacer distintas tomas, yo puedo configurar esto y esto yo lo puedo hacer en la parte que dice configuración y en animación. Si nos damos cuenta, acá me aparece una animación con puntos de vista guardados, pero en este caso vamos a tener que crearlos, así que les voy a enseñar cómo. Chicos, como es la magia de la televisión, yo ya tengo todas mis tareas listas, mi programación completa en la carta Gantt. Entonces lo que ahora vamos a ver cómo queda una simulación completa. Le vamos a colocar play, va a estar en forma rápida, obviamente. Y esto es lo que deberían lograr ustedes. Si quiero otra configuración, también puedo ir modificándola. Por ejemplo, configuración, edición del texto, por ejemplo. Borro todo lo que tengo y voy colocando, por ejemplo, ya en el formato de representación de mi idioma. Vamos a colocar un espacio. Por ejemplo, el número de días que vamos a tener. Las tareas activas, por ejemplo, y eso, aceptar. Y ahí ya tenemos otra configuración más. Y si nos damos cuenta en la simulación, nos va apareciendo la construcción de los pilares, cuánto porcentaje lleva de cada uno de los elementos, la fecha, la hora.
y es un poco más detallado. Para configurar las cámaras, lo primero que tenemos que hacer es verificar la configuración de la simulación en el timeliner. Acá en simular, configuración, y vamos a verificar cuánto es la duración. En este caso tenemos una duración de 40 segundos, pero yo voy a colocar, en este caso vamos a colocar una simulación de 30 segundos. Le vamos a colocar a aceptar, y una vez que tengo configurado eso, tengo que ir a otra pestaña, nunca estar en simular cuando quiero hacer la animación de cámaras, porque no me va a dejar. Entonces voy a inicio, vamos a buscar herramientas, animator, nos aparece esta tablita en la cual podemos observar el nombre de la escena o las cámaras y la trayectoria de la simulación. Entonces vamos a ir al botón verde, añadir escena, y nos aparece por ejemplo la escena 1. Yo este nombre lo puedo modificar. Para conocerlo le vamos a colocar escena de simulación, por ejemplo. Y una vez que ya le puse el nombre, con un clic derecho, añadir cámara, cámara vacía, y vamos a colocar cámara 1 porque esa es la primera. Y yo ahora tengo que definir cuál es la trayectoria que va a tener mi dibujo, por ejemplo, o mi animación. Yo podría hacer que parta de abajo y suba, o podría ser, por ejemplo, de una isométrica, por ejemplo, empezar a girar para ver cómo va el procedimiento. Todo eso depende de usted, pero lo ideal es que quede bastante notorio el proceso constructivo. Yo en este caso, por ejemplo, quiero partir de por aquí y me gustaría terminar en la techumbre. Entonces, lo que voy a hacer, voy a partir desde aquí abajo, precisamente, vamos a quitar un poquito el zoom, por ahí. Y una vez que yo ya tengo definida esa escena, yo voy a pinchar mi cámara. Me dice que en la simulación yo estoy en el tiempo 00 y voy a ir a la parte que dice capturar fotograma. Y si se dan cuenta, se me generó un inicio, una línea. Entonces yo ya tengo una captura de imagen ahí. Visualización final, que es esta. Quiero ver la cercha, por ejemplo. Voy a poner aquí en qué segundo quiero que esté. Si nos recordamos, estábamos en los 30 segundos, que es el final, ¿ya? Entonces ahí yo voy a subir a la cámara que quiero tener, por ejemplo acá. Voy a apretar capturar fotograma y me generó la línea de la cámara de tiempo. ¿Se dan cuenta? Que esta línea verdecita. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, verificar en algunos segundos de mi escena. Por ejemplo, en el segundo 25 me gustaría saber cómo se encuentra la escena. A ver, ahí. No me está gustando, entonces la voy a achicar. La voy a achicar un poquito para que se vea mejor. Y voy a colocar otro fotograma. Y me lo fue marcando. Si se dan cuenta, acá está el final. Aquí está. Y si yo me voy acercando, acá está el que se creó después a los 30. Por aquí tiene que estar. Vamos a buscar. A los 25. Acá está. Aquí está el de los 25. Yo podría ir haciendo configuraciones de esta manera cada 5, por ejemplo. Ya, al 20, por ejemplo. Yo voy a verificar, no me gusta esa escena, la achico un poquito, pongo otro fotograma. Y ahí yo ya tengo lista mi configuración. Ahora, para ver si realmente está funcionando, podemos revisarla. Y apretamos reproducir. Miren. Se va acercando. Eso
Esos son los zoom de cámaras por si acaso. Ahora ya tenemos que ver la simulación con las partidas. Entonces voy al timeliner, simular, configuración, animación, selecciono esto que dice sin vínculo y le pongo escena simulación, que es la que creamos, coloco a aceptar y me aparece la línea de tiempo. Ahora vamos a revisar si la simulación queda bien. Veamos. Si se dan cuenta, la escena va creando tal y como nosotros configuramos las cámaras. Entonces, si yo quiero generar distintas vistas, también lo puedo hacer. Eso va a depender de lo que usted quiera, de las distintas configuraciones. Entonces, eso es lo que yo les voy a pedir solamente en este trabajo. Ahora, si yo quiero generar lo que es la exportación de este video, yo también lo puedo hacer. Vamos a apretar este icono que se llama exportar animación y tenemos que fijarnos que en el origen diga simulación de timeliner. El renderizado tiene que ser la ventana para que nos salga lo que es la construcción más estos detallitos que colocamos acá, y el formato de exportación. Acá en el formato de exportación el tipo, por ejemplo, AVI es de video, pero también tenemos de imagen. Ya dejémoslo de video y vamos a usar la vista actual. Le colocamos a aceptar y automáticamente nos va a pedir dónde guardarlo. Entonces le vamos a colocar video, por ejemplo, video de simulación. Colocamos guardar y se va a empezar a procesar nuestro video, que lo tenemos en el escritorio, video de simulación. Lo pincho y acá aparece tal cual el video de simulación que realizamos y con todas sus características.